Muy buenos días, bienvenidos. Hoy hablaremos de cómo vamos en los parques nacionales naturales relacionados con Ibagué, Manizales y Pereira. Gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión. En primer lugar, les contamos que nos acompaña Sebastián Sánchez, intérprete de la lengua de señas colombiana, a quien agradecemos también su participación. Soy Marisol López Franco, coordinadora estratégica de Parques Nacionales ¿Cómo vamos? Nuestro encuentro de hoy es una apuesta que hacemos desde Parques Nacionales ¿Cómo vamos? En alianza con Ibagué ¿Cómo vamos?, Manizales ¿Cómo vamos? Y Pereira ¿Cómo vamos?, para contribuir a reconocer el aporte de las áreas protegidas nacionales para nuestra economía, nuestros territorios y nuestro futuro. Para dar inicio a esta jornada, les cedo la palabra a Ricardo Rojas, director de Pereira ¿Cómo vamos? Ricardo, bienvenido. Gracias, Marisol. Muy buenos días. En nombre de los Cómo vamos de Manizales, Ibagué y Pereira, junto con sus socios, quiero dar un especial saludo a todos quienes están conectados en la mañana de hoy, a todo el equipo de Parques Cómo vamos en cabeza de la doctora Sandra Vilardi, y con agradecimiento incluido por aceptar la invitación a este conversatorio. También saludar a los doctores Leandro Jaramillo Rivera, Carlos Enrique Quiroga y Andrés Felipe Betancourt, que engalanan esta sesión y que sin duda la enriquecen y va a ser muy nutrida con sus luces. Hoy más que nunca, la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad universal, no solo entre naciones y entre humanos, sino entre humanos y cualquier otra forma de vida. Esta expresión atribuida al Dalai Lama cobra cada vez más vigencia, porque no podemos hablar de desarrollo de territorio y calidad de vida sin hablar de sostenibilidad, de sustentabilidad y todo alrededor de eso. Y es precisamente lo que nos convoca hoy, ya que de la mano de Parques Cómo vamos, se genera este espacio para conocer el estado de los parques nacionales relacionados con nuestro territorio, los aportes que brindan a la economía local, los retos para su gestión y aquellos desafíos a los que nos enfrentamos nosotros como país y como región frente al manejo de ellos. Así pues que esperamos que esta sesión sea del total agrado de todos quienes están presentes de manera virtual, y la invitación a todos ellos que están conectados y preparen sus preguntas para enriquecer aún más esta conversación. Entonces, sin más preámbulos, por favor, damos continuidad a la agenda y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Ahora le damos la bienvenida a Sandra Vilardi, directora de Parques Nacionales ¿Cómo vamos? Y profesora de la Universidad de los Andes, quien nos hablará de cómo vamos en los parques nacionales naturales relacionados con Ibagué, Manizales y Pereira. Sandra, bienvenida. Hola Marisol, muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Un saludo muy especial a la red de ciudades ¿Cómo vamos? Y en especial a Manizales, Ibagué y Pereira ¿Cómo vamos? Por habernos acompañado en la elaboración de este espacio para contar efectivamente cómo vamos en estos parques nacionales que están tan ligados a estas ciudades y tan ligados a este territorio tan hermoso, tan particular de nuestro país, pero que nos genera tantas señas de identidad. Hoy queremos contarles a la sociedad más asociada a esta región, a estos territorios, que tienen que ver estos parques nacionales, por qué son tan importantes. Y esta narrativa va a ir de la mano de algo que elaboramos este año, fue nuestro primer informe de parques nacionales ¿Cómo vamos? Y queremos contarles al respecto. Pero si me permiten, voy a compartir mi pantalla para contarles qué somos y qué tenemos para presentar para ustedes con este informe para estas ciudades. Marisol, ¿me confirmas, por favor? ¿Sí se está viendo mi presentación? Sí, se está bien. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces, esta es una presentación del informe, como les comentaba, nuestro informe 2021, pero quisiera antes contarles muy brevemente qué somos Parques Nacionales ¿Cómo vamos? Parques Nacionales ¿Cómo vamos? Es una iniciativa en donde hacemos parte 9 entidades de la sociedad civil
con un compromiso profundo por el papel tan importante de la conservación de nuestras áreas protegidas en el segundo país más biodiverso del planeta. Estas instituciones somos la Fundación Santo Domingo, la Fundación Corona, la Fundación Natura, la Fundación Alianzas para la Sostenibilidad Alisos, WWF, WCS de Justicia y la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Nosotros, ¿qué queremos? Queremos aportar a la sociedad un observatorio para el seguimiento sistemático y permanente de los parques nacionales naturales. Queremos que este observatorio sea construido y apoyado con la participación y apoyo pues de la sociedad civil, de la academia, de la empresa privada. Y con este observatorio queremos contribuir con dos cosas. La primera, visibilizar esa gran importancia de las áreas protegidas en cuanto a las funciones que cumple, a los avances que han tenido y también a esos retos y a esos desafíos que implica la gestión de la biodiversidad en el segundo país más biodiverso del planeta. Y adicionalmente, con este observatorio lo que queremos es ofrecer una herramienta con información y argumentos de alta calidad que contribuyan a ese fortalecimiento del conocimiento de todos los colombianos, de la participación y fortalecer también la gobernanza de estos que son nuestros tesoros de la biodiversidad, son nuestro gran patrimonio natural. Confiamos entonces que con este trabajo, con este observatorio y con los informes que vamos a seguir produciendo, podamos ayudar al fortalecimiento de la gestión interna de los parques nacionales, a que los colombianos nos vinculemos de una mejor manera a su gobernanza, a diseñar mecanismos para la articulación, para una gestión efectiva de los parques nacionales a diferentes escalas territoriales, pero también desde diferentes dimensiones sectoriales, pero sobre todo a que los colombianos podamos generar un cambio significativo en la apropiación social y la valoración que tenemos los colombianos del papel de las áreas protegidas y en especial de nuestros parques nacionales. Entonces, ese es nuestro objetivo de Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Y en este primer informe, pues lo que queremos inicialmente es contarles que este no es un informe solo sobre la biodiversidad de los parques nacionales. Es sobre todo un informe para invitarlos a todos a que podamos comprender ese papel de los parques nacionales y de la biodiversidad en las dinámicas territoriales de los 254 municipios del país y en las regiones donde se encuentran. Porque los parques nacionales no son unas islas, hacen parte de dinámicas territoriales y en particular hoy queremos hablar de esas dinámicas territoriales en donde están los parques más relacionados con Ibagué, Manizales y Pereira. Tenemos un enfoque metodológico que nos permite ofrecer una mirada desde la complejidad. Ustedes saben que en estos tiempos de crisis climática, en un país tan complejo como el nuestro, necesita una mirada integradora, no que simplifique, sino que por el contrario logre darle orden a esos diferentes fenómenos que suceden en los territorios y que de esa manera poder entender el papel de los parques nacionales naturales dentro de un gran sistema, de un sistema socioecológico en los territorios y entender que del buen funcionamiento de esos ecosistemas conservados en los parques nacionales se van a permitir generar una serie de contribuciones significativas para el bienestar humano por el valor cultural, social y económico que son objetos de diversos mecanismos de gestión dentro de esos ecosistemas en los parques nacionales. Entonces, reconocer a los parques nacionales como un suministrador, una fuente maravillosa de contribuciones al bienestar humano, que necesitamos gestionar no solamente con el papel muy importante que hacen los parques nacionales, sino también con todas esas otras estrategias en los territorios. Entonces, esta mirada que queremos ofrecerles a ustedes en nuestro informe y en el día de hoy en particular para esta región, pues es una mirada a múltiples escalas. Tenemos una serie de indicadores que miran al interior de cada parque dimensiones asociadas a la biodiversidad, a las personas que habitan dentro de los parques nacionales, a la institucionalidad que gestiona los parques, la gobernabilidad que hay y obviamente los fenómenos que se están generando dentro de los parques nacionales, pero queremos que cada uno de esos parques nacionales también los queremos ver dentro de ese contexto territorial, en esos municipios en donde se alojan los parques nacionales. Y para esos municipios también tenemos una serie de indicadores que nos dan cuenta de cómo está la situación biofísica, social, productiva e institucional que están
relacionándose con ese territorio y por lo tanto impactan de una u otra manera a los parques nacionales. Y de esa manera podemos tener una mirada panorámica, periférica del conjunto de nuestros 59 parques nacionales, y hoy vamos a hablar en particular de los 12 parques de la territorial Andes Occidentales y en concreto de los 6 parques más asociados a Ibagué, Manizales y Pereira. Entonces, fíjense que esta es una mirada no solo de la biodiversidad, sino es una mirada integradora. Ahí entonces tenemos nuestros indicadores que están asociados a unos descriptores muy biofísicos, a unos indicadores internos de cada parque y a los indicadores del contexto municipal, que así los van a poder ustedes encontrar en nuestro informe, que pueden encontrar disponible en nuestra página web www.parquescomovamos.com. Pueden descargar el informe y pueden acceder al observatorio de manera directa para encontrar los datos. Entonces, sobre nuestros indicadores vamos a hablar en unos 4 bloques. Principalmente vamos a empezar obviamente por el valor de la conservación, ¿no? Los parques nacionales son una figura fundamental para la conservación de la biodiversidad en una región única, en el segundo país más biodiverso en tiempos de crisis climática y de biodiversidad. ¿Por qué hablamos de una región única? Porque es la región en donde encontramos las montañas tropicales más altas del planeta, a excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, y eso le da a nuestros parques nacionales de los Andes Occidentales un valor significativo. Hablemos entonces en general, reconozcamos nuestra región y ese papel de los parques. Este es nuestro mapa de Colombia, aquí tenemos nuestras 6 territoriales, así están divididas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Caribe, Pacífico, Orinoquía, Amazonía, Andes nororientales, y en verde tenemos Andes occidentales. Esta es la segunda región con mayor número de áreas protegidas, tenemos 12, la primera es Caribe, y sin embargo, estos parques son de un tamaño mucho más pequeño que digamos, en las otras territoriales, y es la región que, a pesar de tener 12 parques, la superficie conservada es menor, ¿no? Estamos hablando de 606.424 hectáreas en esta región de Andes Occidentales. ¿Cuáles son esos parques? Es importante que los empecemos a recordar. Estos 12 parques, entonces empezamos aquí de norte a sur con el Parque Las Orquídeas, más ubicado en el departamento de Antioquia; Selva de Florencia, aquí asociado más a la vertiente de la cordillera central hacia el Valle del Magdalena. Tenemos ya Tatama, tenemos el Parque Los Nevados, tenemos Otunquimbaya, Las Hermosas, el Nevado del Huila, Puracé, tenemos ya más pequeño acá la Cueva de los Guácharos, el complejo volcánico Doña Juana Cascabel, Isla de la Corota y Galeras. Aquí están nuestros 12 parques nacionales con sus 606.000 hectáreas. De interés para nosotros en el día de hoy van a ser estos 6 parques que suman 404.227 hectáreas, asociados, como ya les decía, a los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas. Entonces, acá los tenemos. Estos parques nacionales están alojados en 20 municipios. Estos 20 municipios reciben a nuestros 6 parques nacionales. En Caldas, fíjense, tenemos 3 municipios que alojan el Parque Los Nevados y Selva de Florencia. En Quindío, pues está Los Nevados con Salento. Risaralda cuenta con 3 parques, Los Nevados, Otunquimbaya y Tatamá. Y en Tolima, pues tenemos también una parte de Las Hermosas, de Los Nevados y del Nevado del Huila. Fíjense que para Pereira tiene una superficie, aloja una parte de Otunquimbaya, e Ibagué aloja una parte de Los Nevados. Entonces, es muy importante a veces reconocer, a veces nos cuesta un poco entender que es que nuestros municipios son la casa de esos parques nacionales, y esa relación a veces entre municipio y parques nacionales no es tan conocida, y eso es lo que nosotros queremos aportar el día de hoy. Nuestros parques, entonces, hablando de la biodiversidad, nuestros parques de los Andes Occidentales, tenemos parques de alta montaña muy importantes, y permítanme que quiero aquí hacer esta animación. Tenemos en verde nuestros parques de los Andes Occidentales, y tenemos 2 de los parques con mayor rango altitudinal del mundo a nivel tropical, como les comentaba. El Nevado del Huila,
que lo tenemos aquí de segundo, y tenemos el Parque Los Nevados de cuarto después del Cocuy y primero Sierra Nevada Santa Marta. Este rango altitudinal les imprime, pues digamos, una seña muy importante. No hay muchos parques en el mundo tropicales por encima de 4.500 metros de altura. Esto los hace excepcionales, pero también hoy en día los hace unos parques supremamente vulnerables ante la crisis climática y por lo tanto necesitamos aquí mejorar ese seguimiento, monitoreo, pero también las medidas de adaptación climáticas asociados a esas transformaciones que van seguramente a experimentar nuestros parques nacionales. Ustedes saben la importancia del agua y sobre eso vamos a hablar más adelante. Pero entonces es muy importante reconocer que nuestra mayoría de parques nacionales de esta territorial están en la alta montaña, a diferencia, fíjense, a diferencia de otros parques, y pues varios de ellos están por encima de los 4.000 metros de altura y tenemos solo 2 parques que están en montaña media y baja, que son Selva de Florencia y Otún. Esta condición de ser parques de montaña les implica también una serie de atributos climatológicos y esta es una gráfica en donde queremos mostrar la precipitación en el eje vertical y la temperatura en el eje horizontal. Aquí tenemos 3 tipos de clima de nuestros parques. Tenemos primero los parques de temperatura muy baja, ¿cierto? El piso térmico muy frío y con bajas precipitaciones. Ahí tenemos Hermosas, Nevado del Huila, Galeras, Nevados, Doña Juana, Corote y Puracé, nuestros parques con glaciares y de altas cumbres. Tenemos luego a Tatamá y Guácharos con una temperatura un poquito menos baja, entre 20 y 18 en promedio, pero con precipitaciones también que no son muy altas, son bajas. Y luego tenemos con unas temperaturas un poco más altas y precipitaciones más altas, el Parque Las Orquídeas y Selva de Florencia. De nuevo, aquí quiero resaltar la necesidad de monitorear y de estar muy pendientes de esas respuestas adaptativas de estos parques nacionales ante el aumento de temperatura por la crisis climática y el efecto que esto va a tener en la biodiversidad y en la regulación del agua. Esta es una gráfica que nos muestra como esa collar de perlas de la biodiversidad de los ecosistemas en cada uno de nuestros parques nacionales. Voy a resaltar los parques de la territorial Andes Occidentales. Aquí tenemos a Las Hermosas y Puracé, son parques que los dos albergan 8 ecosistemas diferentes. Luego tenemos a los Nevados, Orquídeas y Nevado del Huila con 6, entre 7 y 6 tipos de ecosistemas. Tenemos a Galeras, Tatama y Doña Juana con 4. Y Selva de Florencia, Otún, Quimbaya y La Corota, entre 2 y 1 ecosistemas. Quiero aquí hacer un llamado de atención, no porque tengamos un poco menos de ecosistemas son menos importantes. Cada ecosistema que alberga este parque tiene una singularidad importante. Y los vemos claramente que los que tienen mayor rango altitudinal, como Puracé, Las Hermosas o Nevados, Orquídeas, pues albergan mayor biodiversidad, biodiversidad tropical en montañas altas. De nuevo, esta es una seña muy, muy importante de identidad y que hace que estos parques sean también, tengan un papel importante en ese universo de la biodiversidad del planeta, porque no hay muchos parques de alta montaña tropicales, vuelvo y repito. Estos ecosistemas en nuestros parques, pues en general en el país tienen algunos grados de amenaza. Para el país estamos hablando que 45 parques tienen en sus ecosistemas algún grado de amenaza y tenemos en 9 de nuestros parques de los Andes Occidentales ecosistemas vulnerables. El parque con mayor nivel de amenaza es Galeras, que no hace parte de nuestra área específica de interés, con mayor ecosistemas amenazados, pero sin embargo, fíjense, Hermosas, Tatama, Huila, Nevados, Florencia, cada uno tiene 3 ecosistemas vulnerables, Orquídeas tiene 2 y Otún tiene 2 también. Entonces, si bien es cierto, no son los parques con mayor amenaza en la salud de sus ecosistemas, es importante seguirlos monitoreando porque como ya hablábamos, el calentamiento global puede empezar a afectar de manera importante el nivel de amenaza de estos ecosistemas. Los parques nacionales naturales tienen una serie de realidades y tensiones con la convivencia. Ha habido siempre una intención de que los parques no tengan habitantes, pero la realidad es otra. La realidad es que dentro de los parques tenemos personas que habitan en ellos. Según el Censo Nacional Agropecuario, en 49 parques nacionales hay más de 22.300 campesinos y en nuestros
parques de los Andes occidentales, estamos hablando que hay unos 3.172 habitantes. En los parques de interés para el día de hoy, vemos que tenemos 1.286 habitantes. El parque con más, los vemos señalados en las flechas, el parque con mayor número de habitantes es Nevado del Huila con 729 y sigue el Parque Los Nevados con 222. Realmente, si se dan cuenta, no son los parques más densamente poblados, por lo tanto, no es un problema de mayor relevancia la gestión de los habitantes dentro de los parques, pero sí es importante, por ejemplo, para el caso de Puracé, que es el segundo parque con mayor número de habitantes de 1.530. Entonces, es una realidad, tenemos que reconocerlo, es una realidad de los habitantes dentro de los parques, que es importante gestionarla para que esta situación no afecte la conservación de la biodiversidad. En estos datos del Censo Nacional Agropecuario, quiero recordar que no incluyen los datos de las comunidades étnicas que también cohabitan con los parques nacionales. Y aquí les quiero traer esta gráfica en donde vemos cómo es ese nivel de traslape o cómo se comparte el territorio entre los resguardos, las comunidades afro y los parques nacionales. Para este caso en particular, en los parques nacionales del occidente, se traslapan con 6 territorios étnicos, 4 parques tienen traslape con resguardos indígenas, Puracé, Doña Juana, Orquídeas, y en nuestro caso particular, Nevado del Huila comparte 3.727 hectáreas con resguardos indígenas, y con comunidades afrodescendientes solamente hay un pedacito muy pequeño traslapado con el Parque Tatamá, 1 hectárea. Pero esta es una realidad biocultural que en Colombia deberíamos mejorar un poco ese relacionamiento y esa posibilidad de aprender de parte de los grupos indígenas para la gestión de la biodiversidad, ya que hoy en día sabemos por los paneles mundiales de biodiversidad y de servicios ecosistémicos que las áreas mejor conservadas en el planeta son aquellas que están bajo la gestión de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Hay una realidad también muy dura en nuestro país, un país megadiverso con esa gran brecha social, y es que el índice de pobreza multidimensional en los municipios que incluyen los parques nacionales es muy dura, ¿no? Sin embargo, tenemos la fortuna que para los parques de Andes occidentales estos indicadores son mucho menores. Yo quiero recordarles que para 2018 la incidencia de la pobreza en los municipios que alojan los parques nacionales fue de un 51.4%. Y en Colombia, pues esta pobreza multidimensional fue el del 19.6. Fíjense ustedes, tenemos 3 de los parques con menor índice de pobreza están asociados a los parques de Andes occidentales, ¿no? Corota, Otún y Hermosas, y las Hermosas en particular para nuestro caso, Otún y Hermosas son parques que tienen unos entornos de calidad de vida muy adecuados que no van a ejercer una presión adicional asociada a la pobreza. Luego, pues Nevados y Galeras tienen índices de pobreza multidimensional entre el 37 y el 38. Ya luego vienen otra serie de parques, que vemos a Nevado del Huila y a Tatamá como los parques de nuestro interés para esta charla, con mayores incidencias asociadas a la pobreza multidimensional. Pero en general son estos parques los que están en unas mejores condiciones. Fíjense, aquí vamos a encontrar los parques amazónicos del Pacífico y de Caribe, lamentablemente, pero es un muy buen indicador de salud sobre las presiones que tienen nuestros parques, que los índices de pobreza multidimensional no sean de la manera en la que tenemos en esa región, que no sean tan bajos. Sin embargo, es importante reconocer que sí hay una serie de presiones y transformaciones, que es una tarea pendiente para todos reconocer cuánto dependemos de la biodiversidad, cuánto estas mismas acciones que estamos generando para la transformación de los territorios están afectando también la biodiversidad y están afectando esa ecodependencia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que claramente también la biodiversidad la usamos, e incluso dentro de las áreas de los parques nacionales hay unidades productivas agropecuarias. De nuevo, estos son datos del Censo Nacional Agropecuario. En todos los parques tenemos más de 17.000 unidades productivas agropecuarias, y para los parques de los Andes occidentales tenemos 4.212 unidades que corresponden al 24%, casi una cuarta parte de las
unidades productivas agropecuarias se encuentran en los parques de esta territorial, y recuerden que la superficie es muy pequeña, o sea, la densidad es altísima. Lo vemos de manera muy especial en Selva de Florencia con 954 unidades productivas agropecuarias, seguido de Puracé, Galeras, Doña Juana, y ya luego Nevado del Huila, Tatamá y Las Hermosas, pues tienen cada uno entre 400 unidades productivas agropecuarias. Así que, aunque no hay muchos habitantes, yo les comentaba, sí tenemos una serie de usos dentro de los parques que es muy importante mejorar los mecanismos de gestión, de ocupación y tenencia dentro de estos parques para poder gestionarlos de mejor manera. Recuerden, casi el 25% de las actividades productivas agropecuarias dentro de todos los parques nacionales en 600.000 hectáreas, que no alcanza a ser, no alcanza a ser ni un 10% de nuestra superficie de parques nacionales. Entonces, y para nuestros parques de interés, estamos hablando de 2.443 unidades productivas agropecuarias, una cifra importante, digamos casi el 50% de lo que hay en la territorial Andes Occidentales. Pero bueno, yo les decía hace un rato, los parques nacionales contribuyen con su biodiversidad también al bienestar económico y social del territorio. Lo que generan los parques no se queda solamente en los parques. Y aquí yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuánto de la agroindustria que hay alrededor de los parques depende de esos servicios ecosistémicos, de esas contribuciones que se generan en los parques nacionales? Este simplemente es uno de nuestros indicadores, el de cultivos agroindustriales. Sabemos que alrededor de los parques nacionales naturales de los Andes Occidentales suman en superficie 397.000 hectáreas, que corresponden al 22.8% del área sembrada nacional en cultivos agroindustriales. O sea, estos municipios que alojan los parques nacionales también tienen una actividad agroindustrial muy importante. ¿Cuánto del agua, de la polinización, de la fertilización del suelo, depende de los servicios ecosistémicos que se generan al interior de estos parques? ¿Cuánto, por ejemplo, del agua generada en Las Hermosas o en el Nevado del Huila está nutriendo y permitiendo que se den los cultivos de café y de caña de azúcar, ¿cierto? Por ejemplo, en esta región cafetera hermosa, con tierras súper fértiles, ¿cuánta de esa agua viene de estos parques? ¿Y cuánto de esa producción depende de que esto se esté regulando? Estamos hablando de una cifra muy importante, casi el 23% de toda la superficie de agroindustria en el país se está generando en estos 12 parques nacionales, con esas contribuciones del agua y probablemente de las polinizaciones. Aquí tenemos muchas preguntas que responder para reconocer esa ecodependencia, ¿cierto? Estamos hablando que para los parques de interés de Ibagué, Manizales y Pereira corresponden más o menos 298.000 hectáreas, que eso corresponde al 17% nacional de los cultivos agroindustriales. En la ganadería también nos podemos hacer esa pregunta: ¿cuánto de esa ganadería depende de los servicios ecosistémicos? En todos los parques nacionales estamos hablando de un inventario de un 22% más o menos. Para el caso de los Andes Occidentales, estamos hablando de un inventario ganadero de 778.000 animales. Esto realmente es muy bajo en el inventario nacional. No es una región ganadera, pero hay una actividad ganadera importante, por ejemplo, asociado al Parque de los Nevados, a Las Hermosas y al Nevado del Huila. De nuevo, ¿cuánto de ese ganado, de esa leche producida en estos parques, asociada a los municipios que alojan estos parques, dependen del agua que está allí? Y ustedes saben cómo sufre un ganadero cuando el agua está escaseando. Entonces, el papel regulador de estos parques va a ser muy importante, y de nuevo, ante la crisis climática y el aumento de temperaturas, es algo que tenemos que empezar a pensar entre todos, ¿no? Esa gestión adaptativa para enfrentar el clima cambiante. Y bueno, si nos vamos ya a los temas de cuánto del valor agregado municipal depende de esos servicios ecosistémicos que se generan en los parques, pues podemos empezar a preguntarnos, bueno, si el agua de mis actividades agroindustriales, el agua de mi actividad
urbana de comercios y servicios está generándose en estos parques, pues una buena parte está asociada de mi valor agregado municipal, está asociado a estos parques nacionales. Vemos que para el 2018, para todos los municipios que alojan a los parques nacionales, se registró un total de 440.000 millones de pesos, que constituye casi el 50% del valor agregado del país. ¿Sí? O sea, casi el 50% del valor agregado del país se genera en esos municipios que de una u otra manera se están viendo beneficiados por esos servicios ecosistémicos. Tenemos que empezar a discernir un poquito más y a desagregar estos datos claramente, pero son preguntas que les quiero dejar para reconocer esa ecodependencia. En el contexto municipal de los parques nacionales, el valor agregado genera el 7% del valor nacional. Es una cifra importante pensando que estamos hablando de una serie de municipios pequeños, de una superficie pequeña, pero fíjense que en comparación con Bogotá, que Bogotá pues aporta el 26% del total nacional, pues es interesante, es importante. ¿Cuáles son esos contextos municipales que más valor agregado están generando? Obviamente Nevados, Hermosas, y ya luego pues hablamos del Nevado del Huila, y aquí tenemos los otros, ¿no? Selva de Florencia, Orquídeas y Tatamá, pues son los que menos valor agregado municipal por las actividades económicas, pero sabemos que aquí hay una ecodependencia importante. En estos parques también, digamos, en los parques nacionales, siempre escuchamos en las noticias que hay unos temas importantes asociados a la deforestación y a problemas graves. Afortunadamente, en los parques de la territorial Andes Occidentales, la deforestación no es un elemento que esté preocupándonos de manera especial. Tenemos algunas hectáreas que se están deforestando. Estamos hablando de 39 hectáreas en los parques Orquídeas, Tatamá, Puracé y Selva de Florencia. Estamos hablando que realmente solamente el 0,2% de la deforestación de todo el sistema. Vemos cómo la deforestación está más centrada en los parques de la Orinoquía y de la Amazonía. Se presenta la deforestación realmente en 32 de los parques, pero afortunadamente en estos parques no tenemos este fenómeno. Y de la misma manera, no tenemos cultivos de coca dentro de los parques nacionales, ¿no? A nivel nacional, 16 parques tienen cultivos de coca de más o menos de 7.800 hectáreas. Esos son los datos del 2018. Este año actualizaremos nuestros datos. Realmente en los parques está más o menos el 4,64% de los cultivos nacionales, y son Macarena, Paramillo y Nucar los parques con mayor incidencia de este fenómeno, pero afortunadamente en los parques de la territorial Andes Occidentales no se presenta. Sin embargo, es muy importante alertar sobre los municipios que alojan algunos de los parques, y vemos cómo asociados, bueno, los Guácharos no es tanto de nuestro interés en este momento, pero también en Guácharos, alrededor de los municipios de la Cueva de los Guácharos, estamos teniendo 3.894 hectáreas de cultivos de coca que pueden empezar a presionar. En Tatamá estamos hablando de unos cultivos asociados a 392 hectáreas. Doña Juana y Galera también tienen cultivos por debajo entre los 50 y las 100 hectáreas, y en Nevado del Huila y Hermosas hay datos de pequeños cultivos de coca. Entonces, es muy importante entender que estos son fenómenos que no podemos dejar aumentar. Aquí tenemos unos fenómenos crónicos que hacen parte como de toda esa estrategia de seguridad nacional, pero sobre todo en estos parques donde son menos de 100 hectáreas, en esos contextos municipales es muy importante no dejar avanzar este fenómeno. En los parques nacionales también hemos tenido otros fenómenos, y ha sido el de la violencia, ¿no? Nuestros parques nacionales han sido escenarios y víctimas de la violencia. Vemos cómo algunos de nuestros parques de Andes Occidentales, especialmente Nevado del Huila, ha sido víctima asociado, o sea, ha tenido varios fenómenos asociados a las víctimas por atentados terroristas. Es uno de los parques con más atentados terroristas. De hecho, es el parque con mayor número de atentados terroristas en la última década, y con una cifra importante de víctimas por desplazamiento y de víctimas por minas antipersonas, ¿no? No hay comparación con los fenómenos asociados a Pacífico, Caribe o Andes Occidentales. Realmente son unos indicadores que ponen como en la mitad del gradiente de la incidencia de la violencia, pero tenemos, como en muchas partes del país, pues incidencia asociada a desplazamiento de manera muy importante, pero quería llamar la atención sobre los fenómenos de los atentados terroristas en Nevado del Huila.
en los municipios asociados a Nevado del Huila, no dentro del parque, sino a los municipios en donde ellos se alojan. Con mucha menor incidencia, pues tenemos Florencia, Chingaza, La Corota, Galeras y Orquídeas, pero sí es muy importante consolidar estos territorios y cómo la naturaleza nos puede ayudar a consolidar estos territorios de paz. Dentro de estos territorios, pues claro, gestionar la biodiversidad en un país tan complejo, complejo desde los temas de relieve, de biodiversidad, de actores, de cultura, del conflicto, es un reto muy grande, ¿cierto? Somos un país donde la inequidad territorial pues nos exige tener un enfoque diferente en el desarrollo territorial y en el papel que tiene la conservación en ese desarrollo territorial. Y aquí yo quiero traerles esta gráfica. Esta es una gráfica en donde hemos sumado la superficie de todos los municipios que alojan los parques nacionales y ustedes van a encontrar en las barras amarillas el área transformada, en las áreas verdes el área natural fuera del parque y las áreas verde oscura el área del parque. Entonces tenemos contextos de los parques en donde hay una gran transformación, transformaciones por encima, pues por más del 60% de área transformada, y tenemos municipios en donde la transformación es muy pequeña, mucho menor. Fíjense ustedes en nuestros parques de interés. Otunquimbaya es un parque pequeñito que está rodeado de un área natural, pero casi el 80% de los municipios que alojan Otunquimbaya están altamente transformados. Eso genera un reto importante para la gestión de la biodiversidad y esa adaptación climática que hemos estado hablando. Florencia y Nevados más o menos están en un 70%, un poquito menos de un 70% de las áreas transformadas, con un área natural importante, pero que es muy necesario revisar, ¿no? Aquí hay un tema de cómo los territorios, mediante esas asociaciones, alcaldías, gobernaciones, sociedad civil, se adaptan climáticamente con soluciones basadas en la naturaleza y los parques nacionales pueden seguir contribuyendo con esa adaptación. Sin embargo, si el área transformada sigue aumentando, aquí empezamos a tener unos problemas importantes y ya lo vimos especialmente con el tema del agua. En Las Hermosas estamos más o menos en un área transformada del 60% y los parques con menos presión de transformación son Tatamá y Corota, que no hace parte de nuestro interés, pero fíjense que Nevado del Huila está casi un poquito en la mitad, ¿no? Un poco más del 55% del área está transformada. Entonces aquí tenemos un reto muy importante de adaptación territorial de la mano de los parques nacionales como contribuyentes a esa adaptación climática. Y para los alcaldes es muy difícil entender esto, ¿no? Porque para muchos es como tener un parque nacional, es una piedra en la rueda del desarrollo, pero en este contexto mundial de cambio climático necesitamos empezar a entender que los parques nacionales y las áreas protegidas son una oportunidad de adaptación climática fundamental en donde podemos aumentar esas áreas y garantizar una adaptación mucho más resiliente ante, por ejemplo, esos efectos sobre el ciclo del agua. Y este territorio ha hecho una tarea muy importante. Y yo quiero aquí, pues, felicitar que Andes Occidentales es la territorial con mayor número de estrategias complementarias de conservación. O sea, esas actividades de las alcaldías, las gobernaciones y la sociedad civil por aumentar áreas protegidas que no necesariamente son del sistema nacional. Tenemos en este territorio tenemos el 81% de las estrategias complementarias de conservación, ¿cierto? Nevados tiene 195, pero Puracé y Galera son los 3 campeones con áreas adicionales complementarias que crean corredores de conectividad ecosistémica. Tenemos, el Hermosa, Sotún, Tatamá y Doña Juana con casi entre 39 y 72 estrategias. Tenemos, digamos, un poquito menor, Guácharos, Florencia y Nevados, y Orquídeas puede mejorar. Pero sin duda alguna, fíjense, el trabajo que se ha hecho de conservación en los Andes ha sido muy importante y debe ser ejemplo, fíjense, para regiones como Orinoquía, Andes Occidentales o Caribe. Ustedes tienen mucho que enseñar a las demás regiones en esto de las estrategias complementarias de conservación. Entonces, ya para terminar, quisiera redondear con estos mensajes. Los parques nacionales de los Andes Occidentales son altamente exitosos
cumplen un papel fundamental para la biodiversidad, sobre todo asociada a las montañas tropicales y de manera muy específica para la regulación del agua y su contribución al impacto social y económico de esa agua tan importante. Es una región con una alta biodiversidad, con ecosistemas muy susceptibles a la crisis climática, especialmente lo que tiene que ver con glaciares y páramos. Necesitamos seguir reconociendo esa ecodependencia de las actividades económicas, especialmente las contribuciones a la agricultura y a la agroindustria, y esa ecodependencia de nuestro bienestar humano. Por eso necesitamos aumentar esas acciones de reciprocidad que tienen que ver con la restauración, la conectividad, la eficiencia en tiempos de adaptación climática. Esta región lo ha hecho muy bien, pero es importante seguir avanzando, sobre todo en esos territorios donde hay tanta transformación. Hermosas nevados, Nevado del Huila, Selva de Florencia, Tatamayo, Tunquimbaña, se encuentran en municipios altamente transformados por la frontera agropecuaria. Necesitamos ahí mejorar esas conexiones con esas conectividades ecosistémicas para esa adaptación climática. Ese modelo de estrategias complementarias de conservación ha sido muy exitoso y, como les decía, ustedes pueden ser ejemplo para otras regiones de esas experiencias ya aprendidas y consolidadas. Y necesitamos también reconocer ese potencial de los parques nacionales y de esos entornos de biodiversidad para la creación de otro tipo de dinámicas económicas que agreguen valor a los habitantes locales y contribuyan al fortalecimiento de la resiliencia social y ecológica vía empleos verdes. Y ya ustedes han tenido unos ejemplos muy interesantes. Lo que ha pasado con Otunquimbaya es significativo y necesitamos seguir ampliando esas estrategias. Los fenómenos de ilegalidad que se presentan en los parques nacionales en esta región tienen unas dimensiones muy pequeñas que permiten ser gestionados y prevenir su aumento. No podemos dejar que aumenten, y aquí hay un tema muy importante de fortalecimiento de la gobernanza. Así que nada, quiero agradecerles a todo el equipo que contribuyó, de todos nuestros aliados en la elaboración de este informe, que de nuevo los invito a que lo descarguen en nuestra página web. Y con esto termino mi presentación de los resultados del informe para la región Andes Occidentales y en especial para Ibagué, Manizales y Pereira. Gracias. Llega el momento de nuestro conversatorio y queremos partir de esos mensajes que acaba de dejar Sandra para todos nosotros, en especial el que es necesario reconocer el potencial de nuestros parques nacionales naturales para la creación de otro tipo de dinámicas económicas que agreguen valor a los habitantes locales y que contribuyan al fortalecimiento de la resiliencia social y ecológica. Tendremos nuestro conversatorio Los Parques Nacionales Naturales y la Adaptación Climática en un territorio que depende de la naturaleza, y en él nos acompañan el doctor Carlos Enrique Quiroga Calderón. Él es subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en geotecnia de la Universidad de Caldas. Cuenta con 11 años de experiencia en el sector público y privado. Es especialista en geotecnia del Proyecto Vial Alto de la Mona para el Invías y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por el Fenómeno de la Niña, año 2010. Especialista en geotecnia ISAGEN en la hidroeléctrica La Miel, contratista de la Oficina de Comercialización e Inversión de la Aeronáutica Civil, director de Gestión del Riesgo del Tolima y secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, a quien le damos la bienvenida. También nos acompaña Andrés Felipe Betancur López. El doctor Andrés Felipe es consultor en temas de planificación y políticas públicas, es veterinario y zootecnista, especialista en agroforestería tropical sostenible del Instituto de Educación Superior SINOP, con maestría en sistemas de producción agropecuaria. Fue coordinador de investigaciones y proyectos en Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina. También ha sido coordinador del Grupo ASPA de la Universidad de Caldas y de la Red Interinstitucional para el Oriente de Caldas y de la Fundación FESCO. Fue director ejecutivo de la Fundación Eduquemos y de la Agencia de Desarrollo Regional del Oriente de Caldas. En el campo académico fue docente en el área de fauna silvestre en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas, vicerrector académico y rector del Instituto de Educación Superior SINOP, vicerrector de la Universidad de Caldas y director ejecutivo del Fondo de Agua Vivo Cuenca. Gracias también por acompañarnos, y nuestro tercer panelista es el doctor Leandro Jaramillo Rivera, gerente de la empresa Aguas y Aguas de Pereira.
administrador ambiental, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en alta gerencia de la Universidad Libre, MBI en administración de la Universidad Javeriana de Cali. Cuenta con amplia experiencia en cargos directivos y por más de 17 años se ha desempeñado como profesional en áreas técnicas, ambientales y administrativas. A los tres, bienvenidos. Muchas gracias, Marisol. Y comenzamos con nuestra primera pregunta, partiendo de lo que ya veníamos hablando, y es reconocer ese papel que tienen, reconocer y conocer nuestras áreas protegidas. Sin embargo, encontramos que este reconocimiento pareciera estar muy lejos de dárseles a nuestros parques nacionales, y nuestra primera pregunta sería, ¿cuáles creen que pueden ser esos posibles cuellos de botella que impiden que esa oportunidad que representan nuestros parques nacionales naturales se materialicen en las regiones? Comencemos por usted, doctor Quiroga. Desde la institucionalidad, usted que está en ese papel tan importante que cumplen las corporaciones autónomas regionales, ¿cuál cree que puede ser? Bueno, Marisol, un cordial saludo para usted, para todas las personas que en este momento se encuentran conectadas a través de los diferentes medios. Un saludo a Sandra, que nos expuso de verdad una realidad muy diciente del todo el sector el tema de parques, a mis compañeros panelistas, a Andrés Felipe y a Leandro. Pues efectivamente, en este trasegar en lo público y especialmente en lo ambiental y desde la visión de la institucionalidad, aunque se hacen grandes esfuerzos a través de diferentes mecanismos, de verdad el tema de la gobernanza es difícil a veces por el tema de los recursos. Vemos a través del tiempo, efectivamente, que aunque las corporaciones tienen una mayor capacidad financiera, pues tienen un territorio muy amplio para abarcar en todas las problemáticas, no solamente en el sector de parques, sino en todos los ecosistemas estratégicos que tenemos en la región. La consecución de recursos a veces es difícil para el sector ambiente, pero gracias a que ha cambiado un poco la normatividad, hoy ya podemos acceder a recursos especialmente de regalías. Yo creo que es un gran avance en el tema de la financiación en este sector. Y el otro tema también es el entendido de poder trabajar con las alcaldías municipales de la mano, de las comunidades de la mano, para poder brindar las posibilidades de temas como la reconversión, temas o actividades verdes que se están impulsando, por ejemplo, en el departamento del Tolima. Estamos trabajando de la mano en estos sectores que ya están llegando al tema de páramos, como el sector cafetero, como el tema de filtros verdes para el tratamiento de las aguas mieles, producto del tema del beneficio del café. Otros temas, el tema de estufas de coeficientes en algunos sectores donde no hay posibilidad de otra alternativa de energía para preparar alimentos, como son las estufas de coeficientes, también acompañando a los agricultores en temas de construcción de biodigestores para el sector porcícola, que también es una alternativa. Pero aquí uno de los temas más trascendentales y que hemos notado nosotros es ese, el tema de la sinergia, el tema de la financiación de los diferentes proyectos, pero en realidad hemos venido avanzando en eso. Yo creo que con la presencia y con la convergencia de todos los actores, tanto de gobernaciones, alcaldías municipales, sector privado y sector público, que son los que al final se benefician de los servicios ecosistémicos que prestan la zona de parques y especialmente las zonas de páramos, pues yo creo que vamos a tener unos grandes logros, acompañado esto lógicamente de un componente fundamental que es el tema de la educación ambiental, pero una educación ambiental también con procesos que se puedan ver, porque solamente ir a hablarle a las comunidades de cómo se deben afrontar las diferentes actividades, pues yo creo que ese no es el fin. También debemos financiar los proyectos que salen de esos ejercicios en las diferentes instancias, como los PROCEAS, los IDEAS, acompañando a los CIMAC, por ejemplo, municipales, para que todos los proyectos que se ven allí reflejados y que con tanto esfuerzo se construyen, se puedan realizar y pueda haber de verdad una verdadera apropiación social del conocimiento, que es a lo que debemos llegar al final de todo el ejercicio.
Entonces, esto es la visión que nosotros tenemos y de cabeza, lógicamente, de nuestra directora, la doctora Olga Lucía Alfonso. Venimos construyendo estos temas, venimos presentando ya proyectos en tema de páramos en el sistema general de regalías para poder apropiarlos y llevarlos, además de las fuentes de financiación normales que tienen las corporaciones, que son las fuentes por la tasa por uso del agua, por la tasa retributiva, por la sobretasa ambiental, que al final, si esto no tiene un buen fin, pues al final terminamos acabando con los recursos atomizados y sin ver una verdadera gestión en el territorio. Y además de esto, pues también en las comisiones conjuntas que tenemos con los otros departamentos, Tolima es el que tiene el mayor territorio, por ejemplo, en parques naturales nacionales en el sector de nevados, venimos trabajando ya en el plan de manejo ambiental del páramo de los nevados. O sea, eso es un avance gigantesco, porque vamos a lograr desde allí poder identificar las actividades, las zonas donde debemos atacar con mayor significancia para evitar que la frontera agrícola siga avanzando, pero sin desconocer lógicamente la propiedad y los actores que hoy se encuentran allí asentados, y darles una oportunidad a ellos que empiecen a reconvertir las actividades que están realizando con un único fin, que podamos convivir todos en ese espacio tan importante para todos. Gracias, doctor. Doctor Betancourt, usted que ha estado en lo público, pero también en la academia, ¿qué opina? Personas que se conectan y a los compañeros panelistas y a Sandra. Pues hay una situación que creo que hace parte como de nuestra cultura institucional, y es que existe poca articulación entre nuestros instrumentos de planificación y gestión. Y digo en general pues poca articulación porque cada uno de nuestras instituciones, de los entes territoriales e incluso instituciones y empresas privadas responden a su propio plan, formulan su propio plan muy bien formulado, pero no siempre hacemos el ejercicio de poner en diálogo los instrumentos de planificación y gestión que tenemos. ¿A qué me refiero? A que cuando tú preguntabas por cuellos de botella que tenemos, yo diría en ya un poco más de 60 años que tienen de existencia los parques nacionales, la institucionalidad de parques nacionales naturales en Colombia, casi que los primeros 50, por distintas razones, no digo que sean intencionadas, pero por distintas razones, se entendió a los parques como áreas circunscritas, cerradas, sustraídas de las dinámicas del desarrollo social, económico, territorial. Apenas de 10 años para acá, y yo coincido con Sandra en su apreciación, en la territorial Andes Occidentales, de hecho ha sido de las que más se ha avanzado en esos diálogos sectoriales que van más allá del límite del polígono declarado del parque, y se abren esos espacios para diálogo territorial. Apenas en estos 10 años hemos empezado a articularnos más, pero todavía encontramos que, por ejemplo, en Manizales se actualizó hace un par de años el plan de ordenamiento territorial, y son mínimas, casi inexistentes, las alusiones o los vínculos que se trazan desde allí con la gestión y la planificación y el lugar estratégico que ocupa el Parque Nacional Natural Los Nevados. Tenemos, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Municipal de Pereira, que Pereira tiene área como Pereira, como municipio, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, y hay una alusión importante al parque, como también lo tiene con Utunquimbaya, pero se orienta y se circunscribe prácticamente al tema del servicio del ecoturismo, que no es que esté mal, solo que lo que quiero decir es que desde nuestros instrumentos de planificación probablemente no se articula y no se ha tenido como ese enfoque y ese carácter estratégico. Lo digo por lo que fueron principalmente los primeros 50 años de parques, y no es escaso escuchar decir a miembros de los distintos entes territoriales decir que los parques nacionales naturales son como territorios que se administran, que tienen su propia administración y su propia dinámica, y que ellos más bien se ocupan de las áreas que están por fuera de los parques. Entonces, pero como reitero, los últimos 10 años han mostrado una dinámica diferente, y hay muchos ejemplos. Está aquí el doctor Leandro, que por ejemplo puede hablarnos seguramente más adelante de la experiencia de la gestión interinstitucional alrededor de la cuenca del Otún, que ocupa y se ocupa tanto de áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales como de áreas regionales y otras áreas que no tienen declaratoria, pero que se piensa en una gestión integral. Lo mismo en la cuenca del río Chinchiná, hablando pues de los territorios que nos ocupan acá. Y creo que, para terminar, creo que para futuro esa tendencia hay distintos elementos que están ayudando a cambiar.
Primero, estas estrategias de acuerdos para la conservación, otras estrategias de conservación que mencionó Sandra, que en esta territorial de parques nacionales, por fortuna han prosperado. Múltiples arreglos y acuerdos interinstitucionales, el que se tiene en Cuenca Chinchiná, el que se tiene en Recio, el que se tiene en Lotún, pero también otros instrumentos de gestión que invitan a la articulación. Por ejemplo, el índice departamental de competitividad tiene un pilar de sostenibilidad. Dentro de todos los elementos que evalúa, hay un pilar de sostenibilidad. Y en el pilar de sostenibilidad, uno de los indicadores que se evalúa es la proporción de áreas protegidas en el territorio de jurisdicción de cada departamento. Ahí, por ejemplo, Caldas, entre otras cosas, teniendo áreas importantes, tiene una calificación muy bajita, de las más bajitas en el país. Y eso ha motivado que la gobernación de Caldas, Corpo Caldas, distintos actores, los alcaldes, se estén integrando más y estén pensando entonces cómo hacer una gestión más articulada con el sistema de áreas protegidas, incluso más allá de parques nacionales naturales como institución. Entonces, ahí vienen mensajes que creo que están ayudando a que esta dinámica de los últimos 10 años se consolide, se fortalezca, pero nos sigue quedando pendiente, y por eso la respuesta frente al cuello de botella, una mayor articulación entre nuestros instrumentos de planificación. Ahí lo tenemos, entonces, territorios muy amplios en donde tenemos implementadas ya algunas herramientas, donde venimos trabajando, y articulación, la articulación en instrumentos y planificación y la gestión. Doctor Jaramillo, usted que es un experto en asuntos relacionados con ciudad, ¿qué mirada tiene de esto? Tiene cerrado su micrófono, doctor Jaramillo. Estamos teniendo ahí un pequeño inconveniente técnico con el audio del doctor Jaramillo. Si les parece, mientras solucionamos el audio, ya, creo que ya, doctor Jaramillo. No, seguimos sin audio. Si les parece, mientras solucionamos el audio del doctor Jaramillo, les voy a invitar a pasar a la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es el aporte de las instituciones, de la academia, de la sociedad para la conservación de nuestros parques nacionales naturales? Comencemos por usted de nuevo, doctor Quiroga, con el aporte desde las instituciones, que ya un poco usted ha venido contextualizando. Efectivamente, nosotros desde las corporaciones hemos venido trabajando de la mano también con parques naturales nacionales, y comparto un poco o mucho lo que nos comentaba aquí mi compañero frente a los instrumentos de planificación. Uno de ellos, pues, que estamos hoy formulando, es el Plan de Manejo Ambiental del Parque Natural de los Nevados, y ya también estamos a puertas de sacar el proceso de consultoría para formular 2 planes de manejo, uno de Hermosas, del sector de las Hermosas, y el otro del Nevado de Huila Moras. O sea que venimos trabajando de la mano. Pero estos procesos son importantes desde que se puedan realizar con la comunidad. Los procesos para que las comunidades también tengan la oportunidad de hacer sus aportes frente a la visión que ellos tienen, porque hay que reconocer, como les decía anteriormente, esa estancia de los particulares allí en el territorio, porque al final los planes tienen unas líneas muy gruesas que por lo general son la adquisición de predios, pago por servicios ambientales y este tipo de situaciones, que son de verdad bastante costosos para poderlos ejecutar en el corto o mediano plazo. Son apuestas a largo plazo para poder realizarlos y pues garantizar la gobernabilidad total del territorio. En este sentido, hemos venido trabajando muy juiciosamente en estos aspectos, porque nos permite la toma de decisiones y poder, con los instrumentos propios de la corporación, más las gestiones que se puedan realizar con otras entidades, poder materializar esas acciones que se ven en los planes que se formulan en las diferentes zonas que tenemos. También para la corporación, pues el acompañamiento de los consejos de cuencas es fundamental. Acordémonos que las corporaciones trabajamos no por municipios, sino por subzonas hidrográficas, donde se recogen varios municipios a la vez en diferentes instrumentos,
y el acompañamiento permanente y el acercamiento con las comunidades y la descentralización de todo también de estas instancias es importante para reconocer y para poder escuchar a las comunidades y como dice el cuento, escuchar consejos de los que han vivido allí y que los que están preocupados allí son los que están siendo miembros de los diferentes consejos. Entonces, allí estamos haciendo un esfuerzo grande por parte de la corporación, en compañía de otras entidades también, para que estos instrumentos que se están generando, estas apuestas que se están generando, estas inversiones que se estén realizando, tengan la función con la que la estamos planeando. Entonces, esa es la visión desde hoy, desde la Corporación Autónoma. Gracias. Vamos a intentar de nuevo con el doctor Jaramillo. Doctor Jaramillo, ¿será que tenemos? Ya parece que tenemos audio. Ya me escuchan. Y de una vez le voy a pedir el favor nos cuente cuáles creen que son esos cuellos de botella y por supuesto nos cuente qué es lo que están ustedes planteando, cuál es el aporte que están haciendo justamente para la conservación de nuestros parques nacionales naturales. Lo primero que debemos reconocer nosotros es lo que tenemos nosotros y de lo cual dependen desde parques nacionales. La ciudad de Pereira y parte de la ciudad de Dos Quebradas depende única y exclusivamente del río Tun para su abastecimiento. Son cerca de 700.000 habitantes, es el 60% del Producto Interno Bruto del departamento de Risaralda que depende de la cuenca del río Tun. Un río que nace en el Nevado Santa Isabel, llega a la laguna del Otún y atraviesa entonces todo nuestro municipio. Así que tenemos que reconocer la importancia estratégica para el desarrollo de las ciudades, para el desarrollo del departamento. Y allí tenemos asiento diferentes instituciones. Entonces tengo que destacar acuerdos de gobernanza que hemos adelantado con parques nacionales, con la WWF, con la Gobernación de Risaralda, los municipios, la Corporación Ambiental del departamento, esta empresa de servicios públicos, buscando entonces tener el mecanismo para poder hacer la gestión interinstitucional necesaria. Y ahorita lo decía Andrés muy claro, lo difícil es coordinar estas gestiones, lo difícil es articularnos, y esto exige un seguimiento continuo, un seguimiento constante, y es allí donde se pueden generar diferentes cuellos de botella. Y esto va a depender también de quienes estén al frente de las instituciones, porque esta gestión y esta coordinación debe ser constante. También en momentos nos preocupa determinaciones, sobre todo que se pueden tomar en entidades como parques y sobre todo que se toman a nivel nacional y que pueden ir en contravía de algunos de los arreglos que hemos hecho a nivel local. Y me explico. Acá a nivel local tenemos entonces las direcciones regionales de parques nacionales, pero las decisiones no todas se toman desde el nivel local. Deben ir a decisiones que se toman desde Bogotá y pueden ir en contravía de lo que aquí estamos pensando o haciendo. Pero lo que se trata es de buscar entonces el mecanismo para que lo que aquí estamos pensando, lo que aquí hemos articulado, lo que aquí hemos definido inclusive con comunidades, que ahorita hablábamos muy bien, lo habló el doctor Quiroga, de la gobernanza que se debe hacer con las comunidades que están asentadas hace 70 y 80 años en la cuenca del río Tun, y que debemos reconocer que son importantes en este momento y lo van a seguir siendo, porque no podemos simplemente decirles que no pueden estar en una zona de gran importancia para nosotros. Es que tenemos que trabajar con ellos, y el trabajar con ellos implica llegar a arreglos, y estos arreglos están supeditados a lo que los jefes institucionales determinen, y nos queda más difícil cuando las determinaciones tienen que ir entonces hasta Bogotá y que de pronto no son entonces vistas con claridad de acuerdo a lo que estamos pensando acá a nivel local y regional. Ese es uno de los cuellos de botella que hemos encontrado en los últimos meses. Importantísimos los diálogos constantes de las instituciones, fundamentales. Seguir teniendo esas mesas de trabajo derivadas de los diferentes elementos de gestión, como lo decía Andrés, de todos los elementos de planificación, los FONCAS, los consejos de cuencas, tenerlos activos, tenerlos dialogando, pero sí poder entonces tener claridad de hasta dónde podemos comprometernos y no quedarle mal a esas comunidades que están allí asentadas, porque el hecho de llegar a quedarle mal los diferentes compromisos que hemos adquirido, pues va a generar una ruptura también en las dinámicas en las que ellos se han comprometido con nosotros. Y me explico. Comunidad del Bosque, a cerca de unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, muy cerquita a la laguna del Otún,
asentados desde 1920, 1930, casi un siglo, dedicados principalmente en este momento, años atrás a la papa, ahorita principalmente a la ganadería en alta montaña, en unos suelos importantísimos para nosotros, donde las instituciones se han volcado a construir conocimiento, a mejorarles sus condiciones para que puedan seguir subsistiendo allí, pero que minimicen los impactos. Y cuando algunas de las decisiones en las que nos comprometemos no se llevan a cabo por los lineamientos institucionales, pues perdemos confianza, pues perdemos un camino adelantado. Este es un cuello de botella. Otro, Santuario de Flora Tunquimbaya. Hemos estado trabajando con unos jóvenes de hace ya cerca de 10 años, que han venido y que antes eran hijos de cazadores, hijos de ganaderos, y ahorita están dedicados específicamente a hacer turismo basados en la conservación. Pero ya las condiciones de licitación que se tienen para diferentes centros de visitantes los dejan a ellos por fuera porque no tienen un músculo financiero grande. Entonces ya estos muchachos van a tener que buscar qué hacer diferente a lo que ya estaban haciendo desde hace 10 años. Y volvemos nosotros a perder un aliado estratégico que teníamos en las comunidades. Así que hay que revisar muy bien las decisiones que tomamos para poder nosotros seguir contando con población, con comunidad que trabaje de la mano de las instituciones. Entonces son dos elementos. Uno, el diálogo institucional para poder ponernos de acuerdo. Y dos, poder conservar la confianza en las comunidades que ya han estado trabajando con nosotros y son muy conscientes de la importancia que tienen estos territorios, porque tenemos que seguir conviviendo con ellos en estos territorios. Así que yo identifico claramente estos dos puntos en los que tenemos que centrar gran atención para evitar entonces devolvernos y tener entonces conflictos como los que hemos tenido en el pasado. Y usted ya lo venía diciendo, doctor Jaramillo, también el trabajo que ustedes vienen realizando es el aporte con estas comunidades locales. Entonces, doctor Betancourt, ¿cuál es ese aporte que usted podría encontrar y que han encontrado que pueden tener con los parques nacionales naturales? Los planteamientos de mis dos antecesores, solo complementar, o sea, ha habido en este territorio en particular, pues estamos hablando del área de influencia de Pereira y Ibagué de Manizales. Aquí hay, por fortuna, mucha coordinación para el ejercicio de autoridad ambiental. La coordinación entre las corporaciones autónomas y los parques nacionales, las áreas del Sistema Nacional de Parques Naturales, ha sido histórica. Entonces, esa coordinación de los distintos actores que ejercen autoridad ambiental. Una relación muy importante, muy estratégica en función de los servicios ecosistémicos, una relación proveedores y usuarios. Las áreas protegidas como proveedores y usuarios, pues aquí mismo en este panel tenemos a una empresa de servicios públicos. Quizá hace 10, 15 años hubiera sido impensable que para hablar de áreas protegidas invitáramos a una empresa de servicios públicos, pero aquí tenemos unos usuarios, y no solamente es el caso de Pereira, pues el doctor Leandro, sino que lo mismo pasa en Quindío, en Risaralda, en Caldas, en Tolima. Entonces, donde los usuarios, y no solamente con el sector de agua y saneamiento, sino también con energía eléctrica, que aquí la aprovechamos además el tema, pues la generación hidroeléctrica. Entonces, una articulación entre usuarios y las áreas protegidas como proveedores, aquí la hemos tenido también muy destacada. Y también en el caso de la academia, porque también históricamente en estas áreas que nos corresponden en este territorio, la provisión de información, el monitoreo, por ejemplo, que es un elemento de gestión clarísimo, muy importante para la conservación. El monitoreo se soporta no solamente en la capacidad que tienen las propias áreas protegidas y sus profesionales, sino también en docentes y estudiantes universitarios que permanentemente están nutriendo con información de muy buena calidad para tomar decisiones de gestión en las áreas protegidas. Entonces, esto, de nuevo, diría yo, es una fortuna del territorio. No significa que no haya por fortalecer elementos. Sin duda hay muchos por fortalecer. No puedo quedarme callado. Un elemento que planteó el doctor Leandro, que es un cuello de botella clarísimo, el tema de que esas decisiones del nivel nacional impactan lo que nos acaba de contar, por ejemplo, con Otunquimbaya, que es un impacto territorial fuerte. En Nevado se vivió hace un tiempo también, cuando en la apertura a un modelo de concesión de servicios ecoturísticos
prácticamente no le daba espacio a los actores locales, los desplazó y entraron empresas grandes, pero que eso fue un tránsito que finalmente, recientemente lo que se logró fue que se conformaran en una unión temporal los operadores más locales, y eso obviamente tuvo que contar con la voluntad y la gestión desde el nivel territorial, y es a esos niveles territoriales a los que hay que escuchar porque conocen las dinámicas, y a veces, como decía el doctor Leandro, a veces las medidas establecidas desde el orden nacional, seguramente con la mejor intención, pero no reconocen esas dinámicas territoriales y a veces las rompen, y ahí hay que tener mucho cuidado para que esa articulación y esa participación de los distintos sectores no se ponga en riesgo. Gracias. Los invitamos a dejarnos sus preguntas en el chat. Recuerden, déjenos sus preguntas y al finalizar este conversatorio las resolveremos. Llegamos a nuestra última pregunta y queremos abordar cómo se están preparando en la región de los parques que tienen relación con Ibagué, Manizales y Pereira para la adaptación al cambio climático, y cómo ven el papel de estos parques nacionales naturales. Comencemos por usted, doctor Jaramillo. Son muchos los esfuerzos que se están adelantando. Lo principal es conocer muy bien el territorio. Nosotros tenemos en la cuenca del Otún, que creo que es una de las cuencas más monitoreadas del país, 15 estaciones hidroclimatológicas telemétricas asociadas a una red hidroclimatológica que se maneja desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Eso es estar produciendo datos en todo momento y conociendo cómo se está comportando nuestra cuenca. Con preocupación vemos el grado de deterioro del casquete del Nevado Santa Isabel. Se tienen cálculos que en 7 años no vamos a tener ya presencia de hielo allí en el Santa Isabel. Ha sido grandísima la pérdida, así que básicamente es evidenciar que las condiciones de variabilidad y cambio climático ya nos están golpeando de manera directa. Sin embargo, la cuenca es mucho más que el Santa Isabel, pero esto es una alarma que se prende para la región, sobre todo por lo que les decía hace un momento. Es un río del que depende el 60% del Producto Interno Bruto del departamento de Risaralda. Importantísimo, fundamental, prioritario para el desarrollo de los risaraldenses. ¿En qué nos estamos centrando? En labores de protección y conservación en todo lo que son el complejo de humedales que tenemos en la cuenca, en las labores de recuperación ecosistémica, trabajo con las comunidades asentadas allí directamente, y ya en la cuenca media, que es donde están situadas nuestras ciudades, es básicamente hacer una muy buena gestión del recurso hídrico. Tenemos unos desafíos inmensos. Aquí estamos trabajando con un plan de aseguramiento hídrico donde lo que esperamos es generar una cartera de proyectos que nos indique cómo podemos abastecer la ciudad de Pereira en el año 2080-2090. Pero ya es evidente que las condiciones de variabilidad y cambio climático están llegando de manera directa a afectar nuestros territorios. Se evidencia entonces con simplemente las labores de observación que tenemos allí en el Nevado Santa Isabel, y también las afectaciones que se dan con aguaceros que en 1 hora está cayendo el agua que debería haber caído en todo un mes. Así que el desafío es inmenso. Los trabajos ya iniciaron, pero creo que debemos acelerar mucho más como instituciones para minimizar los impactos que puedan padecerse en el futuro. Gracias. Monitoreo, recuperación ecosistémica, trabajo comunitario, gestión del recurso hídrico. Doctor Betancur, ¿ustedes qué opinan de esto? Bueno, también sumaría el tema de seguir trabajando, porque se está haciendo, pero hay que incrementar las coberturas y los logros en términos de restauración, de trabajo en restauración, no solamente al interior de las áreas protegidas, que no todo el polígono está pues en los ecosistemas originales, sino también en las zonas amortiguadoras, y garantizar conectividad, integralidad y funcionalidad ecosistémica. Lo digo porque, pues, por lo menos los modelos para ciudades como Manizales, donde yo vivo, los modelos, los que están en las comunicaciones de cambio climático, suponen que para los próximos años lo que vamos a tener es incremento en la precipitación. Y en Manizales, que es una ciudad ya bastante lluviosa y donde hay una población en condición de vulnerabilidad, no solamente la urbana, también la rural, de vulnerabilidad frente a situaciones, pues, de cuando incrementa la torrencialidad, escenarios que suponen hasta 40% de incremento en las lluvias, pues
van a incrementar esos factores de riesgo. Pero allí justamente hay que apelar a uno de los, entre las 4 categorías, digamos, en que se agrupan los servicios ecosistémicos, las áreas protegidas aportan en todos, pero hay uno, los servicios de regulación. En esos servicios de regulación, seguramente ahí vamos a tener posibilidades de, por lo menos, adaptarnos a esas condiciones de cambio que tendremos, que ya están previstos para los próximos años, pero eso requiere que nuestros ecosistemas estén en un estado de integralidad y funcionalidad, y por eso la restauración debe ser una estrategia, insisto, en la que ya se está trabajando, pero que hay que permanecer en ella e incrementarla. Así es, doctor. Doctor Quiroga, ¿cómo se están preparando ustedes? Claro que sí, Marisol. Pues bueno, nosotros venimos ya desde hace varios años trabajando en conjunto con la Gobernación, Ministerio de Ambiente y Corporación. Es por eso que en el año 2019 tenemos ya una política pública de cambio climático para el departamento del Tolima, elevada por Asamblea Departamental por medio del Acuerdo 014 del 2019. El documento técnico, lógicamente, fue el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el departamento, que se trabajó en conjunto con la Corporación, Ministerio, Gobernación y pues efectivamente todas las entidades del orden departamental y regional. Además de esto, pues hoy evidenciamos problemas pues, asociados directamente a esto. La ciudad de Ibagué, la capital de todos los tolimenses, se ha visto afectada en los últimos días por las altas precipitaciones. Ya lo comentaba aquí el doctor Jaramillo, que efectivamente se están viendo lluvias en periodos muy cortos de tiempo con unas precipitaciones muy altas. Esto pues lógicamente afecta directamente las cuencas y pues esto viene directamente asociado al tema de gestión del riesgo. Se ve pues lógicamente interrumpido el suministro de agua para la ciudad de Ibagué, pero además también se ven afectadas las personas que viven en las riberas de los ríos y que no han comprendido que pues que este tipo de acciones pues no es por nosotros limitar la tenencia o la propiedad de la tierra, sino que es un tema que estamos cuidando y salvando vidas. Además de esto, pues venimos trabajando también, como les decía, para la ciudad de Ibagué en un tema de gobernabilidad que estamos creando con la alcaldía de Ibagué y la gobernación del Tolima en la creación del fondo de agua Siembra Azul para la ciudad de Ibagué, en la cuenca del río Conveima, que nace en el Nevado del Tolima, que con esto garantizaríamos los recursos necesarios para hacer esas acciones verdes para la protección de la cuenca del río Conveima, que surte el agua para el 80% de los habitantes de la capital. También pues estrategias complementarias, temas de reconversión, temas de, ya no se habla de reforestación, la palabra correcta es restauración ecológica. Estamos capacitando a los funcionarios de la corporación en este tipo de situaciones. La semana pasada tuvimos la posibilidad de graduar junto con la Universidad del Tolima a 17 funcionarios de la corporación en temas de restauración ecológica en bosque seco tropical, pero tendremos que buscar también la herramienta para que se puedan capacitar en restauración ecológica en otros ecosistemas en el departamento, especialmente los de alta montaña. Estufas ecoeficientes, restauración, pago por servicios ambientales, que es importantísimo. Ya estamos iniciando esta estrategia con las comunidades, especialmente de las zonas de páramo y zonas altas, que son las zonas abastecedoras de los acueductos municipales y que prestan unos servicios ecosistémicos bastante interesantes. Venimos trabajando en una ruta declaratoria también, que aunque nos salimos un poco de nevados, es importantísimo para la región. Ruta declaratoria de Tochecito para proteger la palma de cera en el departamento del Tolima. Estamos terminando la caracterización total de la palma en todo el territorio, que también hace parte de esos corredores biológicos que tenemos en todo el territorio y que se comunican directamente también con la zona de nevados, además de un tema fuerte en tema de monitoreo de biodiversidad a través de cámaras trampas para poder identificar las especies que en algunos casos están siendo amenazadas, lo que es el oso andino, lo que es la danta y otro tipo de especies asociadas a estos territorios, para poder generar los planes y las acciones referentes a este tipo de iniciativas. Comparto lo que decía el doctor Jaramillo, que pues ya en 7, 8 años, máximo 10, ya no tendremos Nevado Santa Isabel. A nosotros también nos preocupa esta situación. Ya el casquete se ha venido perdiendo, ya creo que queda de un 10 a un 20% solamente de lo que
se contaba hace unos 20, 30 años o un poco más. Entonces, son situaciones que van a afectar directamente a la economía, van a afectar directamente a la producción de agua, a la biodiversidad asociada a estos ecosistemas. Entonces, venimos trabajando todos los días de la mano de esto. Me va a salir también un poco más del tema de nevados. Estamos ahorita en plan de manejo ambiental de 26.500 hectáreas, que es Bosque de Galilea, que es un tema en el macizo, que también hace parte de corredores estratégicos para los departamentos, y que es un llamado también a que nos unamos todos en torno a la protección de los recursos naturales, no solamente para nosotros que hoy tenemos la responsabilidad de estar acá sentados, sino para las futuras generaciones y para lo que viene a futuro en temas de cambio climático y variabilidad climática, fenómenos del niño y de la niña que estamos viendo que son todavía, hoy en día, ya están siendo todavía mucho más severos y están afectando mucha más población, están afectando todavía mucho más territorio, infraestructura, servicios públicos y lógicamente y lastimosamente vidas en todo el territorio. Así es, doctor, sin duda un llamado a todos a trabajar por nuestros parques nacionales naturales. Y para finalizar este conversatorio, para el cierre de este conversatorio, queremos invitar a nuestra directora Sandra Vilardi con un mensaje final de nuestro conversatorio de los parques nacionales y la adaptación climática en un territorio que depende de la naturaleza. No, pues Marisol, un agradecimiento súper especial a nuestros panelistas, al subdirector de Corporate Tolima, Carlos Enrique Quiroga, al profesor Andrés Felipe Betancourt, qué maravilla haberlo tenido con nosotros, y obviamente al gerente de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, el doctor Leandro Jaramillo. Muchísimas gracias. Yo creo que han sido en estas rondas de regionalizaciones para nosotros es muy importante poder abrir este espacio y reconocer todo lo que podemos aprender entre todos. Aprendemos de ustedes, pero para mí, yo me llevo, o sea, así como lo dijimos en la presentación, esta es una región, una territorial que ha llevado, o sea, tiene unos procesos ejemplares. Me los llevo para que podamos seguir hablando de ustedes y de sus procesos en otros eventos de socialización, porque necesitamos, como ustedes lo han dicho en varias ocasiones, fortalecer la articulación, fortalecer efectivamente ese trabajo conjunto, esos diálogos, la confianza. Ustedes lo han logrado, ustedes tienen un camino que en muchas territoriales no se han hecho y que tal vez en el ámbito concreto de la conservación se conoce muy bien, pero en otros ámbitos más empresariales, más desde la educación no se conoce tanto. Así que yo me voy a llevar este evento muy en el corazón y en la retina, porque los voy a llevar de ejemplo para todo lado. Reconocer efectivamente que es un territorio que tiene mucho que enseñar sobre la gestión de la conservación, pero que también ustedes tienen un papel, o sea, tienen unas lecciones aprendidas muy importantes sobre los cuellos de botella, que ahí es donde Parques Como Vamos tenemos una posibilidad con ustedes de poder seguir incidiendo en cómo resolvemos esos cuellos de botella, cómo mejoramos la confianza a nivel territorial. Yo creo que este punto del que ustedes hablaron ha sido un punto en el que a todos nos ha llamado profundamente la atención, el caso de Tunquimaya, y creo que ahí tenemos, el sistema tiene que seguir aprendiendo y seguir valorizando y honrando esa confianza que se construye día a día, que ustedes construyen día a día con los habitantes locales. Yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante que honrar y que fortalecer a diferentes escalas. Y esto de invertir el tiempo en el diálogo y la constancia del diálogo y lo que cuesta hacer los acuerdos, ¿no? Yo creo que ahí hay unas lecciones muy importantes para todos. Esto no es una cuestión de un día y tiene que ser constante. Y claramente ese aprendizaje que nos llevamos de ustedes para poder seguir también amplificando esta necesidad de tener mejor información para la adaptación climática, articulación de todos los sectores para poder adaptarnos entre todos y los escenarios, ¿no? Ese ejercicio que ustedes vienen haciendo en conjunto sobre los escenarios a futuro de la disponibilidad de agua y de empezar a hacer esos planes para poder mantener y garantizar abastecimiento ante cosas que van a ser, que son irreversibles ya. Creo que es otro de los ejemplos importantes que nos llevamos de ustedes el día de hoy.
muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad con su información y con sus análisis para este proceso que hasta ahora comienza, y vamos a seguirlos teniendo en nuestro círculo muy cercano para que nos sigan acompañando, y a las personas que nos están acompañando en internet, pues muchas gracias. Lo bueno de estas sesiones virtuales es que queda ahí para consultas. Sabemos que tenemos personas de varias universidades siguiendo el evento, así que por favor, estos son materiales de consulta muy interesantes para poder revisar siempre. Lo bueno del internet queda allí. Así que nada, Marisol, yo me quedo con eso, ¿no? Tenemos que aprenderle mucho a este territorio para la gestión de nuestras áreas protegidas y ese fortalecimiento de la gobernanza. Muchas gracias. Justamente en la línea, Sandra, del comentario que hace una de las personas que está conectada a esta transmisión, Gloria Ponte, que habla del cuello de botellas, que si es la falta de educación ambiental, creeríamos que sería como una pregunta y comentario de afirmación a aclarar un poco, porque ya lo dice Sandra, ya lo han dicho ustedes a lo largo de la conversación. Es un tema de todos conocer y reconocer los parques nacionales naturales. Entonces, bienvenida al comentario de quien quiera hacer un comentario sobre lo que dice la señora Gloria Ponte. Pues yo quisiera, aprovecho, Marisol, un breve comentario sobre esto y en la coyuntura que estamos de la COP26, ya cerrando, justamente abogar y apelar pues por una educación ambiental, pero con un sentido transformacional. Lo que tenemos que transformar todos los ciudadanos, independiente del rol en el que estemos, definitivamente tenemos que transformar nuestros modelos de consumo. Muchas acciones se pueden hacer desde la institucionalidad y se tienen que hacer. Hay que exigirle a la institucionalidad pública y privada muchas acciones de transformación, pero si la educación ambiental que tenemos no trasciende la sensibilización a la transformación, no vamos a lograr cumplir metas y vamos a seguir teniendo, ya esta es la versión 26, en el que se celebran estas grandes reuniones, pero nos quedan, lo digo yo, es mi opinión personal, nos quedan es frustraciones, porque se celebran las cumbres, pero luego las transformaciones no se dan. Pero eso es un reclamo para, obviamente, para los gobiernos y para el sector privado, pero tiene que serlo también para nosotros. Los ciudadanos tenemos que tener una educación ambiental realmente incidente y transformacional. Gracias. Sí, lo dice Andrés muy sencillo. Aquí lo que buscamos o que lo que necesitamos tener es ciudadanos mucho más sensibles con las dinámicas ambientales del planeta. Que sepamos esto de dónde viene, esto para dónde va, si lo necesito o no lo necesito, si tengo que comprar X o Y cosa. Pero es básicamente eso. Tenemos que tener ciudadanos mucho más sensibles con la importancia de todos nuestros recursos, porque esto es finito, esto se nos puede acabar de un momento a otro. Gracias, doctor Jaramillo. Pues bueno, para finalizar, queremos extender un agradecimiento muy especial a la red de ciudades Cómo Vamos, en particular a Ibagué Cómo Vamos, Manizales Cómo Vamos y Pereira Cómo Vamos por hacer posible la realización de este espacio. También queremos agradecer a los miembros aliados de Parques Nacionales Cómo Vamos, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Corona, la Fundación Natura, Alisos, WWF, WCS de Justicia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. A nuestros panelistas, el doctor Quiroga, subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica de Cortolima. Al doctor Betancourt, consultor en temas de planificación y políticas públicas. Al doctor Jaramillo, gerente de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. Gracias. Y por supuesto, a todos ustedes les agradecemos por habernos acompañado en la mañana de hoy para ver de una manera distinta los parques nacionales naturales. Feliz día. Muchas gracias para todos. Sebastián, mil gracias por tu acompañamiento. Que tengan buen día.